Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Greenwashing. Esta semana hablaremos del ecolavado, o yo diría incluso fraude ecológico. Básicamente se trata de una práctica de marketing verde que engaña a los consumidores sobre la responsabilidad ecológica de una empresa determinada, desde el etiquetado hasta la imagen corporativa, etcétera, etcétera. A lo largo de este episodio desvelaremos algunas de las prácticas de algunas de las más importantes empresas a nivel mundial. Sin embargo, intentaremos omitir las marcas en sí, más bien ir a los casos concretos, ya que son casos reales y no queremos de alguna manera inducir en la compra o no compra de estos productos. Así cada uno que esté interesado puede buscar el caso concreto, aunque seguramente que sea un reflejo no de una marca concreta, sino de muchas más. Así que de lo que se trata es de hacer una especie de ejemplos ilustrativos que reflejen en qué consiste esto del greenwashing y cómo lo vemos día a día en casi cada cosa que compramos. No obstante, habría que separar la sección de alimentación, los productos alimentarios, que en el caso de Europa concretamente están sometidos al Reglamento Europeo 2018/848, que regula o establece las normas para la producción agrícola y elaboración de alimentos ecológicos. De igual forma, otros países tienen reglamentación análoga, como por ejemplo Estados Unidos y sus normas NOP. En Japón también hay normas específicas para la producción ecológica y en otros países. Y a pesar de estas reglamentaciones tan estrictas, que controlan muy bien la parte alimentaria, se siguen produciendo este greenwashing o estas técnicas también en productos alimentarios. En definitiva, no todas, pero una gran mayoría, o digamos que cada vez más, tienen un interés en poner esa marca de agua de lo ecológico, al igual que cualquier otra forma que pueda inducir al consumidor no directamente a engañarle, aunque a veces también, sino a hacer creer que les envuelve al producto que se compra o a la empresa en sí un aura de ecología, como que los productos son más sostenibles, más saludables, y estas palabras en sí ya pueden ser parte del greenwashing. En otras ocasiones, directamente se afirma haber adoptado compromisos medioambientales, pero en realidad no han realizado cambios significativos en sus políticas ambientales. Por eso es una técnica de marketing, de propaganda o de hacer creer lo que no se es. Todo ello con una única razón, básicamente, con vender más, puesto que actualmente la ecosostenibilidad está muy presente en el consumidor y en la elección del producto que compra. Siempre y cuando no haya que mirar el bolsillo, en igualdad de condiciones se suele elegir el producto más acorde con esta parte verde. El término greenwashing está compuesto de dos raíces inglesas, green, que significa verde, y washing, que se traduce como lavar, ¿no? En resumen, el greenwashing es ese lavado verde, en el que ciertas empresas pretenden haber adquirido un compromiso medioambiental, pero ya engloba todo mucho más allá, no solo medioambiental, sino también social, económico y proactivo de la empresa. Comenzamos con algunas anécdotas reales y concretas. Por ejemplo, alguien compraba una leche ecológica en la que aparecía inscrito leche de los Alpes, ecológica. Obviamente, el que sea ecológica, si en Galicia, Asturias, la cornisa cantábrica, en principio, que son los mayores productores de leche en España, ya tienen leche ecológica, no tiene mucho sentido, o no sé cómo de ecológica puede ser una leche que venga de los Alpes, en el sentido de todo el coste del transporte, a nivel medioambiental, por no hablar del comercio local y todas estas cosas que nos saltaríamos. Pero la persona que lo compraba no se había fijado ni siquiera en este aspecto. Es decir, estaba comprando una leche de a miles de kilómetros de su casa cuando tenía una ordeñada de la granja de al lado. Por otra parte, está la consulta de si es leche o no de pastoreo, etcétera, etcétera. Es una de las símbolos más habituales. Pues, por ejemplo, la leche ecológica apenas lleva ninguna de estas indicaciones,
pero se entiende que no la debería llevar, puesto que la leche ecológica en concreto, debido al reglamento que acabamos de comentar, ya tiene en sí mismas, en la forma de producir, tiene muchísimos más requisitos que solo leche de pastoreo. ¿Qué ocurre? Que el consumidor, al no ver impreso el sello de leche de pastoreo, pueda estar inducido a pensar que las vacas ordeñadas en las granjas ecológicas para producir esta leche ecológica sometida a tan estrictos controles no sea leche en sí de pastoreo. Con lo cual este tipo de sellos solo tienen una misión, básicamente es diferenciarse, pero de una forma que a veces confunden al consumidor. El consumidor que no ve este sello pudiera no comprar la leche ecológica pensando que no es de pastoreo, cuando realmente una granja en producción ecológica tiene que cumplir unos requisitos bastante importantes. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, tienen que estar sueltos los animales, tienen que estar pastando siempre. En estos pastos no se puede utilizar productos químicos de síntesis ni herbicidas. No se puede tampoco alimentar los animales con piensos con OGMs o con organismos modificados genéticamente que contengan transgénicos. Es decir, tienen que ser también piensos de producción ecológica. Las dimensiones de las granjas o de las naves tienen que ser determinadas. Tienen que tener una forma de estabulación concreta donde no se pueden amarrar los animales. Tienen que tener un mullido natural, no pueden disponer de rejilla en toda la superficie. Los tratamientos veterinarios están también controlados y reducidos al mínimo, con diagnóstico previo del veterinario, etcétera, etcétera. Mientras que la leche de pastoreo, únicamente en estas granjas habría que cumplir unos periodos mínimos de pasto y poco más en comparación con la producción ecológica. De todas formas, este greenwashing no solo se produce en las empresas privadas, incluso algunos sellos que están administrados o gestionados por la autoridad competente a nivel autonómico, por ejemplo, hay ciertos paralelismos que no encajan del todo. Por ejemplo, sellos como, Tierra de Sabor o Paraíso Natural. Este tipo de sellos, al final, lo único que quieren es que la empresa donde esté ubicado sea en ese territorio regional, pero para nada quiere decir que el producto sea de esa región, ni mucho menos. Como muchos podríamos darle el beneficio de que los trabajadores tienen una sede a nivel de fábrica donde se genera ese producto. Sin embargo, las materias primas, etcétera, etcétera, puede que no tengan nada que ver con el origen que atestiguan. Pero en definitiva, en el greenwashing las empresas se benefician de la buena voluntad de los consumidores, que prefieren productos y servicios verdes. A veces, incluso están dispuestos a pagar ese sobrecoste por estos productos, sin que se realice una actividad real que respalde esas afirmaciones de la empresa. Recuerdo un caso que había unos productos, creo que eran unas legumbres, en los que aparecía el DNI del productor, ¿no? De tal forma que casi pudieras comprobar si realmente se producían ahí o no. Obviamente, ese producto era mucho más caro. Ahí puede haber cierta credibilidad en ese sentido cuando el producto es más caro, pero a veces simplemente se encarece el precio sin que haya nada detrás. O incluso llegando al extremo, cuando las compañías omiten cierta información, sin tener para nada que ver con el greenwashing. Me refiero, cuando no se intenta lavar la imagen, sino que se omiten algunos datos. Por ejemplo, leches con omega 3. Obviamente, los omega 3 son ácidos grasos especiales. Hay poca gente que sepa que cuando compras una leche de omega 3, normalmente lo que trae es aceite de pescado. Pero claro, si tú le indicas al consumidor que está hecha con aceite de tal pescado, pues igual no lo consume. Es un poco hasta donde se puede llegar omitiendo datos que, si bien no son específicamente greenwashing, en cierto modo es la mecánica en la que funcionan. Otro caso concreto pudiera ser todos los productos que vienen con aceite de palma sostenible. Hay que decir que la deforestación está llegando a unos casos dramáticos ya, tanto en Asia como en Centroamérica y en otras zonas selváticas. Para evitar eso, el sello de aceite de palma sostenible de alguna manera estaría indicando que no se está deforestando esas áreas. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto todos estos sellos son reales y tienen una base sólida detrás? De hecho, cuando hablábamos de productos ecológicos, se hacen analíticas cuando hay productos que vienen de otros países para determinar si realmente ese producto viene contaminado, digamos, o no. Pero claro, ¿qué hay de esa parte difícilmente comprobable?
por ejemplo, los tratamientos que se realizaron, que igual ya se ha degradado la sustancia activa que tenía ese plaguicida o esos nitratos o abonos que se utilizaran y no se puede comprobar. ¿O qué hay del sello, por ejemplo, de cacao sostenible? Hay muchos de estos tipos de sellos que realmente a uno le queda la duda si eso se ha producido realmente como se dice en el papel, al menos a todos los niveles. Sencillamente, en países como pueda ser España, por poner un ejemplo, en el que entran cada día productos de terceros países que están contaminados o que no cumplen la reglamentación, simplemente porque o se ha cambiado el etiquetado o porque no se comprueba. Es decir, si entra, no sé cuántos camiones puede entrar al día a nivel de puertos o a nivel de aduanas de productos alimentarios y realmente se está analizando un 5% como mucho. De hecho, en producción ecológica sí que se analiza a mayores, otra tanda, digamos, más allá de lo que es la seguridad alimentaria. Por normativa se analiza un porcentaje de estas muestras para determinar si realmente contienen o no pesticidas, ya que están prohibidos. No puede haber pesticidas en ningún producto alimentario en producción ecológica. Más allá de que en convencional sí que puede haber algunos, digamos, bajo unos límites máximos de residuos. Pero lo cierto es que el greenwashing tiene consecuencias graves, no solo para el bolsillo del consumidor, sino que también es un fraude, un engaño. Las organizaciones que practican el greenwashing engañan a los consumidores al vender propiedades que no tienen, pudiendo esto afectar incluso a su salud. Por otra parte, estaría la problemática medioambiental, ya que en muchas ocasiones no se introducen esas mejoras significativas en temas ambientales, o si se hace son imperceptibles. También estaría la desafección del público. Los clientes pueden perder esa confianza en los productos verdes cuando se descubren casos de greenwashing. Y esto afecta no solo a la empresa específica que cometió ese greenwashing, sino a todo el grupo de empresas, por ejemplo, si es el caso de una multinacional. Y en algunos casos a empresas del mismo sector, aunque no sean de la misma compañía, digamos. Y aunque el fenómeno del greenwashing ya existe desde los años 80 del siglo pasado, existe actualmente una tendencia general de disfrazarlo como esas buenas intenciones de organizaciones que tienen en cuenta una responsabilidad social corporativa y sobre todo porque, no sé si llamarlo moda, pero hay una conciencia mucho más global o mucho más genérica e importante sobre la ecología y lo que engloba. Ejemplos de greenwashing. Algunas empresas, por no citar un caso concreto, afirman que son 100% ecológicas, huella de carbono cero, etcétera, etcétera, sobre todo en todo el packaging. Pero no proporcionan ninguna evidencia sólida de estas prácticas sostenibles. Los plaguicidas más contaminantes del mundo se producen en terceros países, especialmente en aquellos BRICS o países en vías de desarrollo, con respecto a los países más desarrollados. Sin embargo, se importan, porque aquí se prohíbe su uso, pero se importan a través de los alimentos. Y lo curioso de esto es que el 50% son excepciones, tales como el glifosato o el DDT, productos altamente contaminantes que se prorroga su utilización y acaban incorporándose a la dieta de todos los comensales a nivel mundial. Sin embargo, las corporaciones en su etiquetado incluso te hablan de residuo cero, cuando ni siquiera la normativa de producción ecológica abarca esta posibilidad, ya que consideran que puede haber algunos rastros de contaminación que incluso no detecten los análisis más rutinarios, aunque sí que es cierto que los cromatógrafos actuales y sistemas de detección de los laboratorios certificados más punteros consiguen detectar cantidades muy bajas de cualquiera de estos compuestos. En algunas ocasiones las empresas, una vez que se detecta ese greenwashing, lo que hacen es generar una proliferación de marcas que cambian su nombre, sus logotipos incluso. Y se cae siempre en el autoengaño. Por ejemplo, metemos nitratos, pero como no emitimos CO2, ya decimos que somos verdes. Y aquí la clave está no en el producto en que se usa, sino cómo fue generado ese producto.
algunos de los abonos más naturales, incluso los que utilizados para la agricultura ecológica, pueden tener un coste de fabricación bastante grande. Los que deriven de la industria extractiva, pues depende de dónde se extraiga o con qué maquinaria o con qué condiciones sociales. Pero hay otros que directamente el procesado es tan complejo, laborioso y con ciertas sustancias, con lo cual esa agricultura ecológica debe tener en cuenta que no se genera cambiando el producto, digamos, convencional por otra garrafa igual o similar que sea orgánica o apta para el uso en producción ecológica. Por citar uno de los grandes, la todopoderosa Bayer propone el sistema Scaling Regenerative Active, que consiste básicamente en no arar el terreno, como así ahorramos bastantes combustibles, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la fórmula que utilizan para realizar esto? Pues utilizar glifosato, uno de los pesticidas más contaminantes a nivel mundial, que, como decíamos antes, debería estar ya eliminado, pero se ha prorrogado unos cuantos años más su utilización, o por lo menos en Europa. Luego está esa parte en la que la clave es meter miedo a los consumidores, por ejemplo con la seguridad alimentaria o con la sanidad de los productos, como que si no compras mi producto verde, pues vas a tener más riesgo de contraer tal o cual enfermedad o directamente eres el culpable de que haya hambre en el mundo. Cuando ha sido científicamente demostrado por numerosos autores que no es un problema que no exista suficiente alimento para abastecer a toda la humanidad, incluso para una población creciente. El problema está en cómo se reparte ese alimento actualmente. No es lógico que se desperdicie tanta cantidad de alimento solo por el calibre o por la forma o el color o etcétera, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha parte de terreno que no está siendo cultivado por políticas, básicamente. Es un caso claro en gran parte del campo español y de otras regiones a nivel europeo, en la que las políticas agrarias no permiten cultivarlo en detrimento de que no haya esa producción. Y aquí entrarían intereses económicos y de grandes empresas o lobbies. O el caso flagrante de que se cierren espacios naturales para el cultivo en pos de la biodiversidad, cuando hay regiones que no tiene mucho sentido crear islas de biodiversidad cuando ya todo es una isla de biodiversidad. Es el caso de todo el norte de la península ibérica. Aquí el greenwashing casi lo estarían haciendo los propios gobiernos, ¿no? A todos los niveles, desde autonómico, nacional, hasta a nivel de pequeños ayuntamientos. Por ejemplo, en el caso del pastoreo. Por un lado, no se permite el pastoreo y esa gestión, digamos, de los montes que deriva, no sé, en incendios, por ejemplo, en exceso de fauna salvaje que produce más daños incluso a otras especies. No sé, por ejemplo, el caso del jabalí, conejos y demás. Un caso aparte pudiera ser el lobo, el oso y otra fauna salvaje más específica. Pero ya nos salimos un poco de las pinceladas que estábamos dando del greenwashing. De hecho, el glifosato está en recursos acuícolas subterráneos que no se están analizando, y hay que tener en cuenta que gran parte de las poblaciones en España se suministran a base de estos acuíferos. Me estoy refiriendo, no sé, a poblaciones de Castilla, por ejemplo, con, menos de 1000 habitantes, que hay bastantes. Y obviamente por legislación no es obligatorio analizar diariamente, digamos, ni siquiera semanalmente estas aguas. El término eco o verde se sustenta sobre 3 patas. Por una parte está la medioambiental o ecológica en sí. Luego estaría la parte social y, por supuesto, la parte económica. De tal forma que existe una gran brecha entre las grandes compañías, ya que son las mayores portadoras de este beneficio, con respecto a las pequeñas o medianas empresas. Para solventar algunos de estos problemas, como traer eco de países lejanos cuando debería ser regional, es que pueden realizarse planos, acuerdos, políticas, pactos, pero el problema es que no hay herramientas reales o que se apliquen
Suelen ser herramientas escasas y en muchos casos no son vinculantes, es decir, no son obligatorias. Luego está la parte de los incentivos, pero ya comentamos el caso de la política agraria común, en que puede desencadenar en que ese tipo de subvenciones dirijan hacia intereses más políticos y económicos que a intereses reales de protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y derechos, digamos, de los consumidores. Y está el otro problema de que se aumenta la burocracia excesivamente. Otro problema de la PAC es que quien más tiene más recibe, en el caso de los pagos por superficie. Todo esto tiene que ver con el greenwashing en el sentido de que si ya desde la producción se genera una producción o producto más verde, probablemente las empresas tengan que adaptarse. Alguien podría preguntarse si no existen otras herramientas legislativas, por ejemplo, que palíen este greenwashing. Pero es que realmente las normativas existen, pero tendrían que cumplirse. Es como cuando se dice que no se cobran todas las horas que se realizan en un determinado trabajo. No sé, parece que se solucionaría teniendo la normativa de una forma muy sencilla, con una simple inspección. ¿Tú qué trabajas? ¿Tienes un contrato de media jornada de 4 horas diarias y entras a las 8? Pues se va a las 12 y si esa persona sigue ahí, habrá que ver si al final se cobran esas horas extra o bueno, lo que la legislación estime en el convenio, si se pueden hacer o no. No sé, una cosa así dicha por lo pronto. Pero lo cierto que en el caso del greenwashing solo se inspecciona entre un 5 y 10%, como habíamos dicho, tanto de los productos como las etiquetas, como aduanas, etcétera, etcétera. Por otra parte está la cuestión de los lobbies, que presionan a nivel gubernamental para que ciertas normativas no salgan adelante o incluso para que se haga un poco la vista gorda, ¿no? Aunque es cierto que la sociedad civil también puede hacer consulta pública, que es como una especie de carta a los Reyes Magos para opinar, sugerir, etc. Y lo creamos o no, a veces se escucha, sobre todo cuando alguien está muy preocupado por un punto concreto, como es el caso, de lo que se conoce actualmente como la ecoansiedad. No sé, si nos preocupa un determinado tema de este greenwashing, se puede utilizar, el reglamento 219/788, por ejemplo, o incluso de diálogos con la sociedad civil a partir de informes de las comisiones de la CR, o la consulta pública, incluso la elección en consumo, no solo cuando consumimos, sino poner reclamaciones, etcétera, etcétera. Si bien la mejor reclamación que se puede hacer es directamente cuando se compra un determinado producto. Aunque claro, si no dispones de toda la información, puedes estar engañado si la etiqueta ni siquiera es honesta, por no decir fraudulenta, porque en origen se ha cambiado, es decir, se produce en otro país y se cambia la etiqueta y parece que ha sido producido con todas las garantías, e incluso aun produciéndose con todas las garantías, alguien entre medias puede hacer fraude, pues estamos un poco como, ya no merece la pena, cualquier cosa que se elija va a ser lo mismo. Y otra de las cosas sería la aplicación de ecoterritorios a nivel local, más de barrio, donde el consumo y la administración fueran un poco de la mano, de tal manera que todo lo que consumes, pues no tienes más que asomarte por la ventana y ver si realmente se está produciendo ahí o no. Por no hablar de todos los riesgos medioambientales derivados del transporte, intermediarios, etcétera, etcétera, que disminuirían en gran medida o que directamente no existirían. Pues bien, gran parte de este greenwashing se basa en que no existe una comunicación clara, no tanto en intentar utilizar la imagen fraudulentamente, ya que eso les podría repercutir muy negativamente, sobre todo a nivel de cualquier juicio o de la imagen ante los consumidores. Por tanto, se prefiere jugar ese juego de la desinformación confusa. Pero todo eso ya no sirve en la actualidad, puesto que está sucediendo un cambio de paradigma. Es decir, ya no vale colocar esa etiqueta porque voy a vender más. Pero a veces lo cierto es que no saben hacerlo mejor.
piensan que el todopoderoso marketing lo soluciona. O simplemente estructurar una imagen de marca, como cuando te abrasinan a 80.000 anuncios que son todos iguales de una marca de lujo, por ejemplo, un vehículo que a quien va dirigido ni siquiera tiene el poder adquisitivo para comprarlo. Pero bueno, ahí siguen invirtiendo en esa publicidad. Pero ya no sirve el marketing en lo que estamos comentando. Por ejemplo, el cambio climático, que ya es un hecho. Los datos que se han recogido hasta el momento a nivel científico son tan aplastantes que ni siquiera sirven ya los modelos actuales para las predicciones que estaban establecidas. Por otra parte, la pérdida de la biodiversidad, el hambre y el desperdicio alimentario. Recordemos que 1.000 millones de toneladas se desperdician, teniendo en cuenta la extracción de nutrientes del suelo que no se revierte, los problemas de los plásticos en los mares, etc. Todo este tipo de problemas no son problemas que se solucionen con marketing. Es decir, si antes decíamos que no es cierto que no existan alimentos, sino que están mal repartidos, en el otro extremo está la sobreexplotación del planeta. Es una realidad tal que influye incluso a nivel comercial. No puedes comprar ya cualquier cosa porque sí. En muchas ocasiones incluso se están convirtiendo algunas materias primas en, digamos, valores estratégicos a nivel incluso de grandes compañías multinacionales y de países. De tal forma que el corto plazo ya no vale. Contaminación del agua, del aire. Todo esto afecta incluso a los que se consideraban intocables en este sentido. Es decir, a los propios gerentes, ¿no?, de estas grandes multinacionales o los amos del mundo, cada uno que lo mire como quiera. Ya hasta lo que ellos coman, que pueda ser muy exclusivo, está sufriendo esas consecuencias. Y en definitiva, cuando esto sucede a nivel global, ya no es tan fácil como mismamente engañar con una campaña de marketing. Con lo cual, les es más sencillo no caer tanto en ese greenwashing, sino que lo que estamos observando actualmente es un lavado real, como que el propio marketing sea utilizar la sensatez. El decir, vale, no lo estamos haciendo bien, pero vamos a intentar mejorar. Y al final el consumidor eso lo aprecia, lo valora, lo entiende y puede que sea una forma de reciprocidad en que el consumidor confía en la marca y le compra simplemente por este hecho de intentar mejorar y contar la realidad antes de que sentirse engañado o con ese lavado de cara verde. Se está entrando en una especie de economía circular, puesto que los modelos actuales ya no funcionan a nivel comercial más allá de lo que pudiera ser solo medioambiental. Es casi una obligación, diríamos. Y el consumidor exige esa parte responsable o de que las compañías estén preocupadas. Por otra parte, los propios gobiernos, en ese sentido, intentando complacer a sus propios votantes, aunque sea de cara a la galería, intentan establecer normativas nuevas, aunque sea paradójicamente una utopía, como por ejemplo el caso de la Agenda 2030, que en muchos casos dice acabar con el hambre en el mundo. Todo este tipo de cuestiones están bien, los temas medioambientales que plantean, pero no dan una solución clara. No dicen, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto. Un ejemplo rápido. Si se quisiera hacer algo de eso, por ejemplo, harían una normativa muy clara para evitar o que no existan paraísos fiscales, ¿no?, que es donde el mayor refugio de dinero más o menos, o masas capitales de origen más que dudoso. Éticamente hablando, me refiero. Hasta tal punto es así que muchas compañías ya están evaluando sus riesgos financieros y de reputación, por si acaso, a sabiendas de que una mala reputación en esta economía circular verde pudiera traerles consecuencias difícilmente reparables, aunque bueno, luego veremos que tienen sus estrategias. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sé cómo sucedió con el aceite de palma o como podría suceder con cualquier marca de refrescos conocida que no es indispensable. Si alguien empieza a decir vamos a hacer el boicot, con que un porcentaje mínimo de la población decida no consumirlo, pues sus ganancias se verían bastante menguadas. Y por otra parte, las empresas que sí que pueden permitírselo, sobre todo las grandes empresas, están invirtiendo cantidades nada desdeñables en innovación de sistemas, sobre todo con un enfoque holístico, como una forma también de garantizar esa fuente de ingresos.
Es decir, no deja de ser una parte más del pastel. Es decir, si la gente ahora prefiere que todo sea medianamente sostenible a nivel medioambiental, social, económico y saludable, etcétera, etcétera, pues indaguemos en eso, hagamos productos mejores en ese sentido. Es decir, no solo que tenga una imagen de marketing, sino que realmente se esté haciendo. Bueno, lo que se estaba haciendo hace ya tiempo, ¿no? Por cada cosa que compras, pues plantamos un árbol. Bueno, pues es una forma de, con una pequeña inversión, dar una buena imagen, pero que tiene una parte de realidad. Y sobre todo, si eso lo extrapolas a que es el producto que vendes, es decir, si te reorientas a que, por ejemplo, una compañía eléctrica, pues si en vez de quemar petróleo haces renovables, pues de alguna manera sigue siendo la misma amasadora de dinero, pero das una imagen más real, ¿no?, de lo que se puede hacer. Y si reorganizas toda tu industria hacia ese puente, puede que te vaya bien y todos más contentos. Pero lo cierto es que hay cierta dualidad en la práctica y que se necesitan o se requieren soluciones complejas de ámbito multidisciplinario. No es tan sencillo como de repente dar un botón y que ahora todo cambie a lo verde. Está todo el tema de los transportes, los grandes buques que transportan el producto, que igual se idea o se ingenia en una determinada zona, se elabora en otra y luego se vuelve a transportar a todas las regiones del mundo. No es tan sencillo, esas infraestructuras hay que tenerlas bastante bien atadas. Basta un conflicto como los que se están ocurriendo para que todo se vaya al traste. Una simple subida de los carburantes, también, etcétera, etcétera. ¿Cómo se producen esas materias primas? ¿Dónde se producen? ¿En qué condiciones? La imagen corporativa que se quiere dar, es decir, en confrontación con ideologías políticas, culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Luego está la parte técnica meramente, que busca la solución y que en ocasiones, aunque ya exista, o bien no se quiere realizar o no interesa porque genera más costes asociados. La industria paralela que es necesario tener alrededor, es decir, puedes tener toda la tecnología puntera, pero igual en el momento, en el lugar donde la vas a implementar, no existe, o teóricamente está muy bien, pero no es tan fácil de llevar a la práctica en todos los lugares, etcétera, etcétera. Es decir, no basta solo cambiar el coche, hay que cambiar todo el sistema de transporte, las carreteras, los puntos de carga de combustible o energía. Puedes tener el ordenador, pero si no tienes dónde conectarlo o no tienes una conexión a internet. En definitiva, toda esta heterogeneidad es un proceso de transición complejo en el que muchas de las empresas o compañías actualmente están involucradas y debe hacerse con lógica y con sentido común e inteligencia, puesto que cualquier paso en falso podría ir en su contra. Y para que el tiempo no vaya a nuestra contra, finalizamos aquí el capítulo de hoy. En el próximo comentaremos algunos casos particulares más concretamente. Gracias por seguir ahí y buena semana.